Monsters, ¿cómo están? Buenas tardes, noches o al momento que ustedes estén viendo este video. Soy Moisés Rosell y el día de hoy estoy disponiéndome a grabar mi segundo video de ASMR en la vida. Contexto rápido, yo hace unos 5 años yo creo hice mi primer video de ASMR de Monster High temático enseñándoles la primera wave. Y fue bien curioso porque a muchas personas les gustó y a día de hoy les puedo decir que es mi video con más vistas y que muchas personas veo que buscan ese video. De hecho, en el YouTube Studio me llega a llegar de que hay personas que lo siguen viendo e incluso varias personas me conocen por ese video o incluso recuerdan ese video en específico o conocieron mi contenido solo por el video de ASMR. No sé por qué, al parecer les gustó mucho. Así que el día de hoy, 5 años después, me dispongo a hacer una segunda parte de ASMR. Y simplemente porque es un contenido que a mí me gusta, siempre me ha fascinado. Y sobre todo el día de hoy lo que vamos a estar haciendo es bien interesante porque voy a estarles leyendo el libro de Monster High. El primer libro que salió en el 2010, si no me equivoco. O bueno, este libro se publicó sí, salió en 2010. Porque es un libro que nunca he leído, siempre he querido leer. Y sobre todo estoy bien interesado en crear contenido para TikTok, para el podcast y aquí en YouTube acerca de los libros, porque tiene un lore y una historia bien diferente a lo que ya conocemos de Monster High, de las películas, de la serie animada y de las demás generaciones. O sea, esto es como su propio lore, su propia generación, podríamos decir. Porque a pesar de que esos libros se mandaron a hacer para acompañar a la primera generación, nunca, pues al final de cuentas, no tiene mucho que ver. Si es la primera vez que ustedes ven este tipo de contenido, les voy a aconsejar que se pongan audífonos para que pues sientan la experiencia ASMR, que se puedan relajar, o incluso si están trabajando y quieren escuchar esto con un tono de voz más susurrada, pues espero que les pueda acompañar con sus actividades del día o del trabajo. Este libro lo compré hace unos 5 años en una tienda de segunda mano en el centro de Guadalajara, por eso se ve pues bastante golpeadillo y bastante viejo. Y la verdad, el motivo por el cual me interesé por leer este libro en este momento fue porque yo hace unos años me compré los libros de Lindas Mentirosas de Pretty Little Liars. Este box set tiene los primeros cuatro libros y la verdad es que me encanta muchísimo y siempre asocio esta saga de libros por la estética y el tiempo que salió con Monster High. Incluso la vestimenta, cuando la describen en estos libros, me imagino muchos de los outfits de las chicas de Monster High. Y me gusta tanto que me compré el segundo box set. Este ya fue nuevo, el primero es de segunda mano, este ya fue nuevo. En Amazon me salió bastante económico. Y en una Navidad me regalaron el libro de Alice Pretty Little Secrets, que es la continuación después de los primeros 8 libros. Pero este nuevo no lo he leído. Y también me motivé porque últimamente estoy leyendo, bueno, mi lectura actual es el especial navideño, a pesar de que ya solo estamos en temporada navideña, de Pretty Little Liars. Este libro es la edición navideña, que son pequeñas historias del Winter Break de las mentirosas. Está súper interesante, la verdad. Voy avanzadito, voy en la página 150, me gusta mucho. Y pues dije, qué mejor manera de continuar con la lectura temática 2000 que con los libros de Monster High, que repito, me va a ayudar mucho a generarles contenido porque es un lore que yo no conozco. Sé algunos datos, pero no estoy seguro. Aquí les voy a enseñar la portada. Como pueden ver en la parte de arriba tiene el logotipo de Monster High, que es un poquito diferente al que se utilizó en las muñecas y en la serie. Solo por la tipografía es ligeramente diferente y tiene estos detallitos pues como de diseño gráfico 2000ero que no tiene la original. Tiene el esqueleto como si fueran tachuelas o brillos, no sé. Tiene relieve. Esta sí es exactamente igual. Y bueno, estos libros los escribió Lizzie Harrison para Mattel. En la parte de atrás dice Love Freak School. Y también nos dice bienvenidos a Monster High, donde lo monstruoso está a punto de ser fabuloso, que es muy similar al eslogan que utilizó Mattel al inicio de la G1, que es Freaky Just Got Fabulous. Y bueno, la portada es como si fuera un vinil o una piel charoleada. De hecho se parece bastante a la bolsa de Frankie G1. Y bueno, de hecho el motivo por el cual tengo a Frankie G1 aquí es porque es mi micrófono. Le
puedan ver en qué momento empiezo a leer. Voy a comenzar leyéndoles lo que viene aquí adentro. Melody Carver, nariz nueva, le encanta Jackson, su nuevo vecino, súper guapo. Camiseta años 70, jeans negros y Converse rosas. Melody y su familia abandonan Beverly Hills en búsqueda del aire puro de Salem, Oregon. Tras librarse de su nariz, como la joroba de un camello y sus constantes ataques de asma, Melody se convierte por fin en la chica guapa del instituto Murstone High. Lo malo es que se siente una impostora hasta que conoce a Jackson. También le esconde algo. Podría estar relacionado con los insólitos rumores acerca de monstruos que andan sueltos. Luego tenemos Frankie Stein, nueva. Bueno, todo en ella es nuevo. Sueña con Brett, que tiene una novia súper celosa. Traje pantalón de lana que pica, preferiría minifalda escocesa y top de cashmere. Frankie ha vivido en Salem desde que nació. Aunque solo cuenta con 15 días de vida, se dispone a conquistar el instituto, a los chicos y a los centros comerciales. En ese mismo orden, lamentablemente, la gente se asusta de la piel de Frankie, de color verde menta, en lugar de aplaudir su electrizante sentido de la moda. Si quiere ser cool entre los normies de Murstone High, va a tener que ocultar un secreto monstruoso. En cambio, lo arriesga todo por un beso robado, equivocación que puede costarle más de lo que cree. Melody y Frankie se proponen demostrar que lo diferente puede encajar, pero ¿están preparados los normies de Murstone High para un cambio de imagen? ¿Puede un monstruo sobrevivir en un mundo de normies? Qué interesante. El personaje de Melody Carver sé que es exclusivo de estos libros y lo más cercano que tuvimos en las historias de Monster High G1 es esta chica de la primera película, que quiero creer que se llama Claire, si no me equivoco. Entonces, pues sí, atrás tenemos la descripción de quién es la autora de Monster High, pero pues bueno, voy a comenzar ya a leer el libro. Está algo rayado porque, repito, este libro es de segunda mano. Me voy a saltar los agradecimientos. Este libro cuenta con 27 capítulos. Y comenzamos con el prólogo. Las tupidas pestañas de Frankenstein se separaron con un aleteo. Una potente luz blanquecina centellaba ante sus ojos mientras se esforzaba por enfocar la mirada. Pero los párpados le pesaban demasiado como para terminar de abrirlos. La estancia se oscureció. Ya se encargó la corteza cerebral, anunció un hombre cuya voz profunda denotaba una mezcla de agotamiento y satisfacción. ¿Puede oírnos?, preguntó una mujer. Puede oírnos, vernos, entendernos, identificar más de 400 objetos, repuso él, exultante. Si seguimos introduciendo información en su cerebro, dentro de 2 semanas tendrá la inteligencia y las aptitudes físicas de una típica quinceañera. Hizo una pausa. De acuerdo, quizás un poco más lista de lo normal, pero tendrá 15 años. Ay, Víctor, es el momento más feliz de mi vida. La mujer ahogó un sollozo. Es perfecta. Lo sé. Él también ahogó un sollozo. La niñita perfecta de papá. Uno detrás del otro besaron a Frankie en la frente. Él olía a productos químicos, ella a flores frescas. Juntos despedían un aroma a ternura. Frankie trató de abrir los ojos de nuevo. Esta vez apenas pudo parpadear. Pestañeó, exclamó la mujer. Intenta mirarnos. Frankie, soy Viveca. Soy mamá. ¿Puedes verme? No, no puede, respondió Víctor. El cuerpo de Frankie se tensó al escuchar aquellas palabras. ¿Cómo era posible que otra persona determinara de lo que ella era capaz? Carecía sentido. ¿Por qué no?, preguntó su madre. Al parecer por las dos. La batería está a punto de agotarse. Necesita una recarga. Pues recárgala. Sí, recárgame, recárgame, recárgame. Más que nada, Frankie deseaba contemplar aquellos 400 objetos. Quería examinar los rostros de sus padres mientras estos los iban describiendo con sus voces amables. Deseaba cobrar vida y explorar el mundo en el que acababa de nacer, pero no podía moverse. No puedo recargarla hasta que los tornillos acaben de fijarse, explicó su padre. Viveca empezó a llorar. Sus débiles sollozos no eran ya de alegría. Tranquila, cariño, musitó Víctor. Unas cuantas horas más
se habrá estabilizado por completo. No es por eso, Viveka inspiró con fuerza. Entonces, ¿por qué? Es tan hermosa, con tanto potencial, y sollozó otra vez. Me parto el corazón que tenga que vivir, ya sabes, como nosotros. ¿Y qué tiene de malo?, replicó él. A pesar de todo, algo en su voz daba a entender que conocía la respuesta. Viveka soltó una risita. Estás bromeando, ¿verdad? Viv, las cosas no van a seguir así eternamente, declaró Víctor. Los tiempos cambiarán, ya lo verás. ¿Cómo? ¿Quién va a cambiarlos? No lo sé. Alguien lo hará, tarde o temprano. Bueno, pues confío en que sigamos estando aquí para verlo, repuso ella con un suspiro. Estaremos, le aseguró Víctor. Nosotros, los Stein, solemos vivir muchos años. Viveka se rió con suavidad. Frankie se moría de ganas por saber qué tenía que cambiar de aquellos tiempos, pero formular la pregunta resultaba impensable, ya que su batería se había agotado casi por completo. Con una sensación de ligereza y al mismo tiempo de increíble pesadez, Frankie se fue sumiendo en la oscuridad y acabó por instalarse en un lugar desde donde ya no oía a quienes la rodeaban. No podía escuchar la conversación de sus padres, ni percibir el olor a flores y a sustancias químicas de sus respectivos cuellos. A Frankie solo le quedaba confiar en que al despertar, eso por lo que Viveka quería seguir estando aquí, se hubiera hecho realidad. Y de no ser así, que la propia Frankie tuviera la entereza necesaria para conseguírselo a su madre. Ahora vamos con el primer capítulo. Capítulo 1. Nuevos en el vecindario. El trayecto de 14 horas de Beverly Hills, California, a Salem había sido un auténtico horror. El viaje por carretera estuvo impregnado desde el primer momento de un sentimiento de culpabilidad, y la tortura no cesó a lo largo de los 1500 kilómetros. La única vía de escape para Melody Carver era fingir que dormía. Bienvenidos a Burrilandia, masculló su hermana mayor mientras atravesaban la frontera del estado de Oregon. O mejor, Bostezolandia. ¿Qué tal Espantolandia? Quizás. Basta ya, que andas, zanjó su padre desde el asiento del conductor del flamante todoterreno urbano BMW. Verde en cuanto al color de la carrocería y al ahorro de combustible, el vehículo diesel era una de las múltiples compras que sus padres habían efectuado para demostrar a la gente de la zona de Bow y Glory Carver eran más que distinguidos y opulentos desplazados del distrito de Beverly Hills. Otras de sus adquisiciones se encontraban en las 36 cajas trasladadas con antelación por la empresa UPS, llenas de kayaks, tablas de windsurf, cañas de pescar, cantimploras, DVD ilustrativos de la cata de vino, bolsas de frutos secos variados de cultivo biológico, artículos de acampar, trampas para osos, transmisores portátiles, crampones, punzones para hielo, martillos de escalada, azuelas, equipos para esquiar, esquís, botas y bastones, tablas de snowboard, cascos, prendas de abrigo Burton y ropa de interior de franela. Pero las protestas de su hija mayor aumentaron de tono cuando empezó a llover. Agosto en Lluvialandia, que andas Oliskerleid, fabuloso, ¿verdad? A continuación puso los ojos en blanco. Melody no necesitaba mirar para averiguarlo. Aún así echó una ojeada a través de sus párpados apenas abiertos a modo de combinación. Candace, indignada, dio un puntapié en la parte posterior del asiento de su madre. Luego se sonó la nariz y frotó el hombro de su hermana con un pañuelo de papel húmedo. Melody notó que el corazón se le aceleraba, pero consiguió mantener la calma. Era más sencillo que contraatacar. No lo entiendo, continuó Candace. Melody ha sobrevivido 15 años respirando el aire contaminado. Otro año más no va a matarla. ¿Y si se pusiera una mascarilla? La gente podría afirmarla. ¿Cómo se firman las escayolas? Igual serviría de inspiración para una nueva línea de accesorios asmáticos. Por ejemplo, inhaladores engarzados en collares o... Ya está bien, Candy. Glory soltó un suspiro, a todas luces exhaustada debido a la discusión que se venía prolongando desde hace un mes. En septiembre del curso que viene estaré en la universidad, presionó Candace, poco acostumbrada a salir perdiendo en una disputa. Era rubia y de proporciones perfectas. Las chicas como ella siempre se salían con la suya. Es que no podían esperar un año
y alejarse de toda esa superficialidad de Beverly Hills. Melody sonrió para sí. Su padre, Bao, era un famoso cirujano plástico y su madre había ejercido como una asesora de imagen de las estrellas de Hollywood. La superficialidad dominaba de la vida de ambos. Los dos eran sus zombies. Con todo y eso, Melody agradecía los esfuerzos de su madre por evitar que Candace culpara a su hermana de la mudanza, aunque Melody consideraba que, en efecto, de alguna manera era culpa suya. En una familia de seres humanos genéticamente perfectos, Melody Carver suponía una incoherencia, una rareza, una peculiaridad, una anormalidad. Bao había sido agraciado con una belleza al estilo italiano a pesar de sus raíces del sur de California. El destello de sus ojos negros era como un rayo de sol en la superficie de un lago. Su sonrisa tenía la calidez del cashmere y su bronceado permanente no había afectado lo más mínimo su piel de 46 años de edad, con la proporción precisa tanto de barba incipiente como de fijador para cabello. Contaba con tantos pacientes, hombres como mujeres. Todos y cada uno de ellos confiaban en que al quitarse las vendas presentarían un aspecto eternamente joven, igual que Bao. O Bao, no sé cómo se pronuncia. Gloria tenía 42 años y gracias a su marido, su cutis libre de imperfecciones había sido sometido a estiramientos mucho antes de que hubiera necesidad. Daba la impresión de que Glory, con su pie impecablemente cuidado, hubiera dado un paso más allá del desarrollo humano habitual y alcanzado el siguiente estado de evolución, uno que desafiaba la ley de la gravedad y en el que se dejaba de envejecer a partir de los 34 años, con su cabello castaño y ondulado a la altura de los hombros, sus ojos azul verdosos y sus labios tan carnosos por naturaleza que no necesitaban colágeno. Glory podría haber ejercido como modelo de no haber sido tan menuda. Todo el mundo le decía, pero quedarse cruzada de brazos no era lo suyo, y juraba que la asesoría de imagen habría sido en cualquier caso su profesión elegida, aunque Bao le hubiera aplicado extensiones en las pantorrillas. La fortuna de Candace era una combinación de sus padres, al estilo de los grandes depredadores. Se había apoderado de todo lo bueno y no había dejado las sobras para el retoño más débil. Aunque la constitución menuda que había heredado de su madre perjudicaba una posible profesión como modelo, hacía maravillas con respecto a su armario, a rebosar de ropa descartada que iba de Gap a Gucci, pero en su mayor parte Gucci. Tenía los ojos azules de Glory y el risueño centello de Bao, el bronceado de Bao y el cutis impecable de Glory. Sus elevados pómulos semejaban barandillas de mármol y su larga melena, que adoptaba por igual una textura lisa como ondulada, tenía el color de la mantequilla salpicada de toffee derretido. Las amigas de Candy y sus respectivas madres sacaban fotos de su mandíbula cuadrada, de su barbilla pronunciada o su nariz recta, y se las entregaban a Bao con la esperanza de que sus manos pudieran obrar los mismos milagros que una vez obrara su ADN. Y por supuesto, acababan consiguiéndolo. Incluso en el caso de Melody, convencida de que una familia que no le correspondía se la había llevado a casa desde el hospital, Melody le daba poco valor a la apariencia física. ¿Qué sentido tenía? Su barbilla era pequeña, sus dientes como colmillos y su cabello tenía un apagado tono negro, sin mechas ni reflejos, sin el color de la mantequilla o la lloviznada de toffee. Negro apagado, sin más. Sus ojos, aún sin problemas de visión, tenían el color gris acero y la forma rasgada de los gatos escépticos. Y no es que alguien se fijara alguna vez en sus ojos, pues su nariz era el centro de atracción. Compuesta de dos protuberancias y a un tabique pronunciado, parecía un camello en la postura de perro boca abajo. Aunque poco importaba, en lo que Melody concernía, la habilidad para cantar era su mejor virtud. Los profesores de música alababan con entusiasmo el timbre perfecto de su voz, limpia, angelical y evocadora. Ejercía un efecto hipnotizante sobre todos cuantos la escuchaban, y el público, con los ojos cuajados de lágrimas, se ponían de pie después de cada recital. Por desgracia, para cuando cumplió los 8 años, el asma había cobrado protagonismo y se le había arrebatado el espectáculo. Una vez que Melody empezó la etapa de bachillerato, Bao ofreció operársela, pero Melody se negó. Una nariz nueva no le iba a curar el asma, así que, ¿por qué preocuparse? No tenía más que aguantar hasta la universidad y las cosas cambiarían. Las chicas serían menos superficiales y los chicos más maduros. Lo académico adquiriría el dominio supremo. Ja,
cosas empeoraron cuando Melody acudió al Instituto Beverly Hills. Las chicas la llamaban narizotas a causa del tamaño de su nariz. Los chicos no la llamaban de ninguna manera, ni siquiera la miraban. Para cuando llegó el día de la Acción de Gracias era prácticamente invisible. De no haber sido por su incesante dificultad para respirar y el uso de su inhalador, nadie habría reparado en su existencia. Pau no pudo soportar que su hija, con gran potencial simétrico, siguiera sufriendo. Esas mismas navidades comunicó a Melody que Santa Claus había descubierto una nueva técnica de rinoplastía que prometía abrir las vías respiratorias y aliviar el asma. Tal vez fuera capaz de volver a cantar. ¡Qué maravilla! Glory unió sus pequeñas manos en actitud de oración y elevó los ojos al cielo en señal de gratitud. No más Rudolph el reno narizón, bromeó Candace. Se trata de su salud, Candace, y no de su aspecto físico, amonestó Pau, a todas luces tratando de convencer a Melody. ¡Wow! Alucinante. Melody, agradecida, abrazó a su padre, aunque no estaba segura de que la forma de la nariz tuviera algo que ver con los bronquios obstruidos, pero el hecho de fingir de que se creía la explicación le otorgaba a sí misma una cierta esperanza. Además, resultaba menos doloroso que admitir que su familia se avergonzaba de sus rasgos faciales. Ay, amigas, qué fuerte. Durante las vacaciones de Navidad, Melody se sometió a la cirugía. Al despertar, se encontró que tenía una nariz fina y respingada al estilo de Jessica Biel, así como fundas dentales en lugar de dientes con forma de colmillo. Al finalizar el periodo de recuperación, había perdido más de 2 kilos, obteniendo así el acceso a la ropa descartada de su madre, que iba de Gap a Gucci, pero en su mayor parte Gucci. Lamentablemente, seguía sin poder cantar. Cuando regresó al Instituto Beverly Hills, las chicas se mostraron cordiales, los chicos se quedaron boquiabiertos y los moscardones empezaron a rondar a su alrededor. Descubrió un nivel de aceptación social con el que jamás habría soñado. Pero ningún aspecto de aquel recién estrenado encanto consiguió hacerla más feliz. En lugar de presumir y coquetear, pasaba el tiempo libre oculta bajo las mantas, sintiéndose como el bolso metalizado de Tory Burch que tenía su hermana. Hermoso y brillante por fuera, pero por dentro una auténtica calamidad. ¿Cómo se atreven a ser amables conmigo solo porque ahora soy guapa? Soy la misma de siempre. A la llegada del verano, Melody se había encerrado en sí misma por completo. Se vestía con ropa holgada, jamás se cepillaba el pelo y su único accesorio consistía en el inhalador que llevaba enganchado a las presillas del cinturón. Durante la barbacoa que los Carvers organizaban anualmente con el motivo del 4 de julio, donde solía cantar el himno nacional, Melody sufrió un grave ataque de asma que le condujo al centro médico. Cedars Sinai. En la sala de espera, Glory pasaba ansiosamente las páginas de una revista de viajes y se detuvo ante una exuberante fotografía de Oregon, afirmando que, con tan solo mirarla, percibía el aire fresco. Cuando Melody fue dada de alta, sus padres le comunicaron que se mudaban. Por primera vez, una sonrisa cruzó su rostro perfectamente simétrico. «Hola, Maravillolandia», murmuró para sí misma en el BMW verde que avanzaba a toda velocidad. Entonces arrullaba por el rítmico vaivén de los limpiaparabrisas y el golpeteo de la lluvia. Melody se quedó dormida, y esta vez de verdad. Oigan, qué interesante, yo no conocía para nada la historia de Melody Carver, ni cuál era como su contexto. Ahorita que lo estoy leyendo, totalmente me da mucho las vibes de los libros de Lindas Mentirosas, como les comentaba al inicio. Siento que sí es muy de este momento en la historia, de las historias adolescentes, de representar todo lo que es pues como las chicas populares, las chicas de dinero, el bullying, y pues un mensaje muy importante, que a pesar de que Melody pudo tener un físico perfecto, no se sentía más feliz porque no solucionó sus problemas, y como ella dijo, era la misma persona de siempre. Un muy bonito mensaje para este primer capítulo. Vamos a leer ahora el segundo capítulo, que es capítulo 2, coser y cantar. Por fin salió el sol. Los petirrojos y las golondrinas entonaban sus respectivas listas de éxitos matinales. Tras la ventana de cristal esmerilado del dormitorio de Frankie, los niños en bicicleta empezaban a tocar el timbre y a dar vueltas alrededor del callejón sin salida de Radcliffe Way. El vecindario había despertado. Ahora Frankie podía poner a Lady Gaga a todo volumen. Espectacular, grandes gustos
musicales de tu tía Frankie. I can see myself in the movies with my picture in city lights. Más que nada, Frankie deseaba sacudir la cabeza al ritmo de The Fame. No, un momento, no exactamente. Lo que de veras quería era pegar saltos sobre la cama de metal, lanzar de una patada sus mantas electromagnéticas al suelo de cemento pulido, balancear los hombros, agitar los brazos y contonear el trasero y sacudir la cabeza al ritmo de The Fame. Gran disco. Frankie tiene un gran gusto musical en este libro. Pero alterar el fluido de electricidad antes que la recarga se hubiera completado podría derivar en una pérdida de memoria, desviamientos o incluso un coma. La parte positiva, sin embargo, consiste en que nunca tenía que enchufar su iPod táctil. Siempre que estuviera cerca del cuerpo de Frankie, la batería del dispositivo se mantendría a rebosar. Disfrutando de su transfusión matinal, permanecía acostada boca arriba con un revoltijo de cables negros y rojos conectados a sus tornillos. Mientras las últimas corrientes eléctricas rebotaban a través de su cuerpo, Frankie hojeaba el número más reciente de la revista Seventeen, con cuidado de no estropear su esmalte de uñas azul marino, todavía húmedo. Examinaba los cuellos suaves y de colores extraños de las modelos en busca de tornillos de metal, preguntándose cómo se las arreglaban para recargarse sin ellos. En cuanto Carmen Electra, así llamaba Frankie a la máquina de recarga, ya que el nombre técnico resultaba difícil de pronunciar. Ay, perdón, suena muy... me dio mucha risa. Se detuvo. Frankie notó el agradable hormigueo de sus tornillos del cuello, del tamaño de un dedal, a medida que se enfriaban. Pletórica de energía, pegó su respingada nariz a la revista durante un buen rato, olfateó el aroma de la muestra de perfume Miss Dior Cherie que venía en el interior. ¿Te gusta?, preguntó, agitándole ante los hocicos de las fashion ratas. 5 ratas blancas se mantenían erguidas sobre sus rosadas extremidades traseras y arañaban la pared de cristal de su jaula. La capa de purpurina multicolor no tóxica que les cubría el lomo se les iba desprendiendo como la nieve de un toldo. Frankie volvió a aspirar profundamente. A mí también. Agitó el papel doblado a través del fresco ambiente en olor a formol y se levantó para encender las velas con esencia de vainilla. Oigan, qué divertida es Frankie, que siento que Frankie como personaje es el más divertido en todas las generaciones de Monster High. Continuó. El avinagrado hedor de la solución química que se filtraba en el cabello y ocultaba en el toque floral de su acondicionador Pantene. ¿Es vainilla eso que huelo?, preguntó su padre, llamando con suavidad en la puerta cerrada. Frankie apagó la música. Sí, repuso ella con entusiasmo, ignorando el tono de fingido enfadado de su padre, tono que llevaba utilizando desde que Frankie empezara a transformar el laboratorio paterno en un enclave glamuroso. Frankie escuchó ese mismo tono cuando decidió dar a las ratas un toque fashion a base de purpurina, cuando empezó a almacenar sus brillos de labios y accesorios para el pelo en los vasos de precipitado de su padre, y cuando pegó la cara de Justin Bieber al esqueleto. El póster en el que salía sentado en el monopatín era electrizante, pero sabía que su padre en el fondo no le importaba. Ahora el laboratorio también era el dormitorio de su hija. Además, si realmente le molestara, no lo llamaría. ¿Cómo está la niñita perfecta de papá? Victoria Stein volvió a golpear en la puerta con los nudillos y acto seguido la abrió. No obstante, la madre de Frankie fue la primera en entrar. ¿Podemos hablar un minuto, tesoro?, preguntó Vivenka, con una voz cantarina que hacía juego con el susurrante dobladillo de su vestido de tirantes de crepe negro. Su voz era tan delicada que la gente se conmocionaba al notar que provenía de una mujer de más de
El sofá miraba a la única ventana de la distancia. Aunque de cristal esmerilado para mantener la intimidad, le otorgaba a Frankie una cierta visión del mundo real, o al menos la promesa del mismo. Frankie recorrió el mullido sendero de piel de borrego teñido de rosa, que conducía de su cama al diván, temiendo el silencio que sus padres hubieran reparado en las últimas descargas que había bajado en iTunes. Nerviosa, jaló la fina costura de puntadas negras que le mantenían la cabeza en su sitio. No jales los puntos, advirtió Víctor, tomando asiento en el sofá sin respaldo. La estructura de abedul emitió un crujido en señal de protesta. No tienes por qué ponerte nerviosa. Solo queremos hablar contigo. Colocó a sus pies la bolsa de piel con cremallera. Viveka dio unos golpecitos al cojín vacío que tenía a su lado. Luego empezó a juguetear con sus características chalina de muselina negra. Pero Frankie, temiendo otro sermón sobre el valor del dinero, se ciñó su bata de seda negra de Harajuku Lovers y optó por sentarse en la alfombra rosa. ¿Qué pasa?, preguntó al tiempo que sonreía, y con el tono de voz trataba de ocultar que acababa de gastarse $59,99 en un abono para la temporada de Gossip Girl. Se avecinan cambios. Víctor frotó las manos y respiró hondo, como si se preparara para escalar el monte Hood en el estado de Oregón. No más tarjetas de crédito, especuló Frankie, temerosa. Viveka asintió con la cabeza y forzó otra sonrisa, frunciendo sus labios pintados de púrpura. Miró a su marido, alentándolo a continuar, pero él abrió los ojos oscuros de par en par, como dando a entender que no sabía qué decir. Frankie, incómoda, se rebulló sobre la alfombra. Nunca había visto a sus padres tan necesitados de palabras. Mentalmente recorrió sus compras más recientes, abrigando la esperanza de averiguar cuál de los artículos había llevado al límite de su paciencia. Abono de temporada de Gossip Girl, ambientador con esencia de azar, calcetines hot socks a rayas con los simpáticos agujeros en los dedos, suscripciones a revistas Us Weekly, Seventeen, Teen Vogue, Cosmo Girl, aplicaciones de horóscopo, aplicaciones de numerología, aplicaciones de interpretaciones del sueño, loción Moroccan Oil contra el encrespamiento del cabello, jeans holgados Current Elliot. Nada demasiado grave. Aún así, la espera provocaba que sus tornillos echaran chispas. Tranquila, querida. Viveka se inclinó hacia adelante y acarició la larga melena negra de su hija. La muestra de cariño detuvo la fuga de energía, pero no supuso un alivio por las piezas interiores de Frankie, que seguían silbando y estallando como los fuegos artificiales del 4 de julio. Sus padres eran las únicas personas que había conocido. Eran sus mejores amigos, sus mentores. Decepcionarlos significaba decepcionar al mundo en su totalidad. Ay, qué fuerte, amigos, que Frankie no tenga amigos en este punto. Víctor volvió a respirar hondo. Luego exhaló al informarle: el verano ha terminado. Tu madre y yo tenemos que volver a dar clases de ciencias y anatomía en la universidad. No podemos seguir enseñándote en casa. Agitaba sin parar el tobillo. ¿Cómo dices? Frankie frunció las cejas perfectamente esculpidas. ¿Qué tendrá eso que ver con las compras? Viveka colocó una mano a la rodilla de Frankie, como dando a entender: ahora sigo yo. A continuación, se aclaró la garganta. Lo que tu padre intenta decir es que tienes 15 días de edad. Cada uno de esos días ha implantado en tu cerebro los conocimientos equivalentes a un año. Matemáticas, ciencia, historia, geografía, idiomas, tecnología, arte, música,
rehabilitación para adictos a las compras. Los normies son individuos con atributos físicos comunes y corrientes, explicó Víctor. Como Viveka recogió un ejemplar de Teen Vogue de la mesa auxiliar lacada de naranja y la abrió en una página al azar. Como ellas. Dio unos golpecitos sobre un anuncio de H&M en el que aparecían 3 chicas en sostén y pantalones cortos ajustados, una rubia, una castaña y una pelirroja. Todas tenían el pelo rizado. ¿Soy yo una normie?, preguntó Frankie, sintiéndose tan orgullosa como las radiantes modelos. Viveka sacudió la cabeza de un lado a otro. ¿Por qué no? Porque tengo el pelo liso, insistió Frankie. Era la lección más desconcertante en cuantas había recibido por parte de sus padres. No, no es porque tengas el pelo liso, intervino Víctor, con una mueca de frustración. Es porque yo te fabriqué. Que los padres de los demás no los han fabricado. Frankie hizo un gesto de comillas en el aire. Ya sabes, técnicamente hablando. Viveka enarcó una ceja oscura. Su hija tenía razón. Sí, pero yo te fabriqué en el sentido más literal, expuso Víctor. En este laboratorio, a partir de piezas perfectas, lo llené de información, uní con puntos las partes de tu cuerpo y te coloqué tornillos a ambos lados del cuello para poder recargarte. No necesitas alimento para sobrevivir, solo comerás por placer. Y mira, Frankie, como no tienes sangre, en fin, tu piel es de color verde. Frankie se miró las manos como si fuera por primera vez. Eran del color del helado de menta con virutas de chocolate, al igual que el resto de su cuerpo. Ya lo sé, y es genial. Sí, lo es. Víctor se rió entre dientes. Por eso eres tan especial. No le ocurre a ningún otro alumno del instituto. Eres la única. ¿Quieres decir que habrá más gente en el instituto? Frankie pasó la vista por el glamoroso laboratorio, la única estancia que había conocido en su vida. Víctor y Viveka asintieron, mientras en sus respectivas frentes se iban formando líneas de culpabilidad y preocupación. Frankie contempló los ojos húmedos de sus padres mientras se preguntaba si aquello estaba sucediendo de verdad. ¿En serio pensaban soltarla así? Nada más porque sí. Iban a abandonarla en un instituto lleno de normies, desconocidos de pelo rizado, y esperaban que se las arreglara por su cuenta. De veras tenían la sangre fría de dejar de instruirla para, a cambio, impartir clases en aulas abarrotadas de universitarios que no eran más que perfectos desconocidos. A pesar de los labios temblorosos de ambos y de que sus mejillas manchadas de sal daba la impresión de que, en efecto, era lo que se proponía. De pronto, una sensación que únicamente podría haberse medido con la escala Richter retumbó en las tripas de Frankie. Le subió hasta el pecho y le atravesó la garganta como una bala, y al llegar a la boca explotó. Electrizante. Oigan, qué bonito está este libro. Fíjense que me lo esperaba ligeramente diferente, sobre todo la narración. Tenía como muchas dudas, no sabía bien cómo estaba escrito. Yo suelo leer mucho en primera persona, es un tipo de lectura que a mí me gusta, pero desde que comencé con los de Lindas Mentirosas que están en tercera persona, como que le agarré un gusto. Y bueno, en este caso, este libro está escrito en tercera persona. La traducción, siento que hay ciertas palabras que están demasiado complicadas, como que la adaptación quizás no es la mejor, pero no está nada mal. Y el video ya está un poquito largo y yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Si es algo que les interesaría seguir viendo, les puedo leer pues más capítulos. La verdad es que pues en 40 y tantos minutos que llevo grabando apenas llevo leyendo 2 capítulos, pero esto es algo que podemos seguir haciendo porque de todos modos yo tengo que leer este libro para el contenido que quiero generarles en el podcast de Freaky Fab y también en TikTok. Así que, Monsters, quiero que me dejen su opinión de estos primeros 2 capítulos del libro de Monster High. ¿Les gustaron? ¿Los disfrutaron? ¿Se me entendió la manera en la cual estaba hablando? Creo que fui, a pesar de que estoy susurrando, creo que pude vocalizar bien, pero igual quiero saber su opinión. ¿Les intriga esta historia? Creo que sí es bastante diferente a lo que he visto de Monster High en todas las generaciones, porque es una historia nueva. Casi nunca vemos a los padres, solo en la G2 al papá de Draculaura y al de Claudine son a los que vemos principalmente, así que es muy interesante ver esto. Déjenme todo esto en los comentarios, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video, seguirme en mis redes sociales, que tengo TikTok,
guión bajo al final, y mi Instagram, que es Moisés Rosel con un guión bajo al final. De todos modos, esto va a salir aquí en pantalla para que me sigan, o los enlaces aquí abajito en la cajita